Hola, esta es la Escuela Teológica Bautista de Huentitán el Alto. Mi nombre es Rebeca Hernández y vamos a iniciar con una oración. Gracias te damos, Padre bendito, por la oportunidad de avanzar en este estudio de teología que estamos llevando y por la clase de eclesiología. Gracias también por la bendición de poder conocer detalles más particulares de cómo funciona nuestra iglesia. Te pedimos tu dirección para poder entender y asimilar bien todo lo que se exponga en esta lección. En el nombre de nuestro Señor Jesús te lo pedimos. Amén. Como hemos venido trabajando en esta escuela teológica bautista es porque es una materia que se da en un seminario teológico o una escuela teológica. Estamos trabajando la clase de eclesiología y nuestro libro de texto es el Manual de Eclesiología de Harvey Eugene Dana. Estamos ya en la segunda parte que se titula Principios de la Política de la Iglesia y este es el capítulo 11 de los 12 que son. El próximo que tengamos ya será el último y empezaremos a ir planeando ya cuál será nuestra siguiente materia para trabajar. Hay mucho de dónde poder considerar. Dice la religión y el ceremonial son inseparables. El hombre siempre ha mostrado una tendencia innata a manifestar sus experiencias y sus convicciones religiosas en alguna forma visible. Hay una base psicológica en el espíritu religioso de la humanidad para inclinarlo hacia los ídolos del paganismo y también hacia el ceremonial elaborado del judaísmo. Esta parte es interesante porque, como vemos, es algo natural, innato, y es una tendencia a ir hacia ídolos, a cosas visibles o cosas elaboradas, cosas muy muy elaboradas. Bueno, voy a tomar las palabras tal como las menciona, en este caso del judaísmo. Nos dice entonces, este instinto fue atendido en el desarrollo primitivo de la religión cristiana. O sea, también el cristianismo se tomó en cuenta. A ver, vamos viendo si esta es una tendencia innata, entonces podemos atender esto de esta manera. Repito, este instinto fue atendido en el desarrollo primitivo de la religión cristiana de manera simple y adaptable al uso universal. Esta disposición fue a través de las dos ordenanzas cristianas, que son el bautismo y la cena del Señor. Son maneras de poder demostrar visiblemente esa fe que hay en nuestro interior, en el interior donde no se miran, pero esto es visible. Entre la mente religiosa y la tendencia a expresar las experiencias en forma visible, el hombre también ha estado dispuesto a atribuir a estas formas y ceremonias un poder mágico y un mérito espiritual. Esta sería la dificultad de alguna manera, que siempre tienen algo mágico, o bueno, se les quiere adjudicar algo mágico o algo que te pueden dar algo espiritual, agregar algo en tu vida espiritual. Para leer aquí atrás dice: el sacramentalismo supone que en las formas religiosas reside poder y favor divinos. Este se atribuyó a las ordenanzas cristianas desde muy temprano, pero eran simbólicas en su significado original. Aquí contemplaremos la sencilla importancia con que las presenta el Nuevo Testamento. Este es nuestro enfoque inicial, cómo las presenta el Nuevo Testamento, que son de importancia. Es una forma sencilla, como las presenta el Nuevo Testamento. Había solo dos ordenanzas en la Iglesia Apostólica. No hay ninguna evidencia de otras. En el desarrollo de los siglos posteriores se agregaron otras prácticas que completaron 7 sacramentos, pero estos no los conoció el cristianismo apostólico. Entonces el paso del tiempo les fue dando agregados. Los bautistas reconocemos solo estas dos ordenanzas como parte de la premisa fundamental de la fe y práctica que contiene el Nuevo Testamento. Ya vemos que los
bautistas nos reconocemos como aquellos que si es bíblico lo practicamos, si no es bíblico no. Y aquí es esa nuestra base. Estas son puramente simbólicas y no se les atribuye ninguna eficacia de gracia sacramental. Esa es nuestra convicción. El bautismo es un símbolo de sepultura y resurrección, y la cena del Señor lo es de la expiación. Cada una de estas ordenanzas tiene su propia significación. En el caso del bautismo es lo que ya hacíamos mención, sepultura y resurrección, recordamos ese evento con Cristo. Y la cena del Señor es el sacrificio que hizo el Señor Jesucristo en la cruz cuando llevó a cabo el derramamiento de sangre, que es aquel término que menciona Juan el Bautista. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La cena entonces representa el pan, el cuerpo de Cristo que fue entregado, y la sangre, que la misma Biblia nos dice que la sangre del Señor Jesucristo nos limpia de todo pecado. Por eso ya es la expiación, es decir, el perdón de todo esto y el lavamiento de esos pecados. Dice que las dos manifiestan en expresión pictórica las dos verdades básicas de la religión cristiana: la resurrección y la expiación. Es cierto, porque la muerte queda cuando te sepultan en el agua y luego levantas, y es la resurrección, y la expiación es pues esto. Y luego hace mención la tumba vacía, es decir, el Señor resucitó, y la cruz, pero murió y derramó sangre para perdón de pecados. Nosotros no solo tenemos en estas ordenanzas una representación simbólica de estas verdades, sino la expresión de una vital relación espiritual con Cristo. El bautismo es probablemente la única ceremonia de confesión real y escrituraria de Cristo que usaron las iglesias apostólicas. Entonces es una muestra de fe, un testimonio de fe. Y así es como se enfatiza el testimonio de fe que hacen las personas. Declaran, le dice: ¿has creído en el Señor Jesucristo como tu Señor y Salvador? Y ellos responden: sí. Entonces, por esta declaración pública que has hecho, entonces yo te bautizo. Esa es la dinámica que sigue un bautismo, una ceremonia de bautismo. Es probable que en 1 Timoteo 3:16 tengamos una confesión oral que precediera al bautismo, y así la cena del Señor es una declaración continuada de la lealtad a Cristo. Podemos suponer que este significado originó el término sacramento, algo sagrado, ¿no? Por ahí. Vamos a leer 1 Timoteo 3:16. Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Si nos fijamos, se menciona como un cántico, se menciona también, y estar describiendo exactamente todo lo que el Señor Jesucristo vino a cumplir aquí en la tierra, y sobre todo llegar ya resucitado arriba en gloria. Entonces tenemos que la palabra latina sacramentum, que creo que me faltó aquí la R, sacramentum, significa el juramento de lealtad que un soldado romano hacía cuando se incorporaba a las legiones. Así también eran la cena del Señor y el bautismo en el creyente, su declaración de fidelidad al capitán divino de su fe. Esta es una de las cosas que se puede entender. ¿Por qué se le llamaría sacramentum? Porque entonces es como se iniciaron algunas maneras de práctica y de administración en la Iglesia Católica Romana por el Imperio Romano. Entonces esta palabra quedó como asociación. El creyente también mostraba esa fe. Entonces así es como se aplica, se entiende y se aplica.
Vamos a empezar con el bautismo, de las ordenanzas, el bautismo. Dice, el bautismo es una ordenanza simbólica que consiste en la inmersión de un creyente en agua en el nombre de la Trinidad, en obediencia al mandamiento de nuestro Señor Jesucristo. Entonces es sumergir completamente, y como dice, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esa es la fórmula que se debe de expresar mientras te hacen el bautismo o te indican el bautismo, según el texto de la comisión que Jesucristo dio a sus discípulos. Para hacer un estudio adecuado del bautismo, hay que considerar su significado. Son varios puntos. Su significado es el primero, su forma, al candidato, es decir, quien se va a bautizar, y al que administra dicha ordenanza, quien la va a ejecutar, que de hecho, bueno, sí, quien va a ejecutar el bautismo. Esas son las que vamos a observar. Empezamos con el significado. Dice, siendo que hemos decidido tomar al Nuevo Testamento como la fuente de nuestras opiniones, y no solo el Nuevo Testamento, toda la Biblia, ¿no? Todas las Escrituras. Luego de considerar a la Iglesia sobre una base escrituraria, porque así ya hemos concretado que la estamos considerando, sobre la base escrituraria consideramos la Iglesia. Dice, desechamos todas las etapas tradicionales, o sea, la tradición no la vamos a tomar como nuestra aceptación. En el pasaje clásico de Romanos 6, del 3 al 5, podemos discernir un doble significado del bautismo, lo práctico y lo simbólico. Entonces vamos a tratar de observar estas dos características en el texto. Romanos 6:5 nos dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos, para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Entonces es una semejanza la que estamos llevando a cabo con este acto. El significado práctico. Vamos a enfocarnos ahora en el significado práctico. Dice, el bautismo representa el renunciamiento a la vida vieja de pecado y la iniciación de una nueva vida en Cristo. Presupone una transformación completa del estado de uno. Entonces, cuando tú ya, presupone, quiere decir que ya tuviste una transformación completa. Entonces, este nada más es un símbolo. O sea que el mismo acto no te ejecuta ninguna pureza, ni tampoco te ejecuta ningún momento de dejar, de separar instantáneo mientras te sumerges, sino que ya ocurrió esto. Entonces, pero solo lo representa que ya ocurrió esto en ti. El rompimiento del creyente con su vieja vida de incredulidad es tan completo como la transición que ocurre en la muerte física, porque también es una separación. El cuerpo vuelve a la tierra y el espíritu vuelve a Dios. Dice, predicar este aspecto práctico del bautismo es tan importante como su forma simbólica, o sea, la parte práctica y la parte simbólica. Vamos ahora con la parte del significado simbólico. Este representa sepultura y resurrección. Según Romanos 6, del 5 al 3, que lo leímos, igual lo podemos volver a leer, Colosenses 2:12, el simbolismo es histórico, mirando a la sepultura y a la resurrección de Jesús. Pongámosle atención ahora con estos aspectos de semejanza. Romanos 6, del 3 al 5, ¿no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección.
¿Verdad que sí hace claridad ahí? En Colosenses 2:12, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Entonces, Dios participa en este acto de levantar a Cristo de los muertos. En primera a los Corintios 15:29 hay una insinuación de un significado profético en el simbolismo del bautismo, mirando hacia adelante a la resurrección de los creyentes. O sea, este es el acto que representamos igual al que ocurrió en nuestra vida interior, pero en este texto de primera a los Corintios 15:29 nos dice, de otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos si en ninguna manera los muertos resucitan? ¿Por qué pues se bautizan por los muertos? Precisamente este texto viene dentro de un contexto que habla de que no creen que haya resurrección de los muertos. Y entonces el argumento que usa Pablo es hablarles de las prácticas que se llevaban a cabo con respecto a que se bautizaban la gente, no porque era bíblico, o sea, era una práctica que ellos habían establecido como apóstoles, sino que la describe como argumento para ellos. Y entonces, ¿qué harán los que se bautizan si en ninguna manera los muertos resucitan? O sea, les está argumentando basado en la resurrección de los muertos, no en la práctica de bautizarse por los muertos, que en realidad no tiene ninguna como aceptación. Dice, ¿por qué pues se bautizan por los muertos? O sea, ustedes mismos hacen esa práctica. ¿Cómo es que niegan que los muertos resucitan si ya están preocupados porque no les vaya a faltar? La punto número 2, el primero fue el significado, ahora vamos con la forma del bautismo. Aquí también debemos mantener nuestra premisa básica claramente a la vista. A mediados del siglo II, 50 años después del cierre de la era apostólica, comenzó una modificación en la forma del bautismo que surgió de un cambio del significado. O sea que el cambio del significado dio el cambio de la forma. Los puntos de vista continuaron haciendo diferencias en la forma hasta que existían prácticamente 3 modos del bautismo. Por aspersión, que sería rociar, estamos hablando de gotitas. Por derramamiento, que sería la fusión, no conocía yo la palabra fusión, pero sería como cuando le echas un chorrito así directo en la cabeza, en este caso, en la cabeza. Y por inmersión, que es la que hemos venido estudiando, que es la de sumergir completamente en agua, ¿no? Queda completamente cubierto el cuerpo o la persona. Con el regreso al Nuevo Testamento, o sea, si nos vamos a ir a lo que dice el Nuevo Testamento, dice, ya no existe ninguna base sustancial para controversia, porque como hay 3 cosas que hay que contravenir, ahora si nos vamos a la raíz, a la base bíblica, entonces ya no hay necesidad de estar en controversia. Dice, el modo apostólico del bautismo fue el de la inmersión. Entonces vamos a ir cotejando que esta inmersión es la base bíblica que tenemos. Vamos a ir para concretar esta forma, dice el significado de la palabra. La misma palabra nos da esta certeza de que es inmersión. Entonces vamos a ver el significado de la palabra. Dice que podemos acumular pruebas de cada fuente de evidencia posible de que el término griego baptisma, así ese es el término griego de bautizar, significa inmersión. El nuevo léxico griego-español del Nuevo Testamento de J.F. McKibben lo define como sumergir. Entonces, inmersión es sumergir, baptisma, sumergir. Y de hecho, pues traté de buscar algún dato particular de McKibben y no encontré, solo el nombre completo, que es Jorge Fitch McKibben, pero esta sería una de las portadas que se venden en Amazon, me parece que fue donde lo vi. Dice, cualquier léxico o comentario que esté realmente libre de todo prejuicio reconocerá francamente que el significado de baptisma es inmersión. Es un hecho establecido de la ciencia lingüística, o sea, la palabra misma que se usó, por eso se usa.
¿Qué tiene el griego de particular? Que es muy específico. Lo que quieren decir, tienen una palabra exacta para describir todas sus características, y por eso es una ventaja o un beneficio que se haya usado el griego para escribirla. Yo encontré el diccionario hebreo y griego de Strong, que es el favorito que tengo para las palabras hebreas o griegas, y encontré precisamente baptisma, que esta sería la forma griega, esta sería su transliteración, es decir, una forma que se traduce para poderla pronunciar nosotros hoy en día. Y dice que viene de la palabra baptizo, y baptizo ya lo habíamos visto en otra ocasión. Traté de buscar la diapositiva para volverla a pegar aquí, pero no la encontré. Pero igual me fui a la fuente, y este significado baptisma dice bautismo, técnicamente o figuradamente, lo reafirma, bautizo. Bautismo, no bautizo, bautismo. Y ya ahora sí me fui a buscar la otra de donde se deriva, que es bautizo, y dice hacer que alguien se moje por completo, usado solo en el Nuevo Testamento para la ablución ceremonial, especialmente técnicamente para la ordenanza del bautismo cristiano. Bautizar, lavar, pero lavar sumergiendo, ¿no? Sumergir. Esta sería la forma del significado. Ahora vamos a ver el uso de la palabra en la Septuaginta. Aquí les voy a decir mucho ojo, porque la Septuaginta contiene todos los libros apócrifos que no entraron al canon en el periodo donde se estableció la regla para determinar cuáles sí se quedaban o no. La Septuaginta lo único que hizo fue, de lo que había hebreo, traducirlo al griego para que toda la comunidad que hablaba ahora griego pudiera estar en contacto nuevamente con la escritura. Esa es la situación, así que vamos a ver algunas fuentes de libros apócrifos para no sorprendernos. De aquí surge la misma conclusión, o sea, yendo a estos bases del Antiguo Testamento en la Septuaginta, vamos a llegar a la misma conclusión de que sumergir, esa es. Dice, en segundo libro de Reyes 5:14, es usada donde Naamán, y aquí tengo el texto directamente, dice, él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Se me está trabando un poco la lengua al pronunciar, a veces es por estar muy cerca de la computadora. Ok, entonces nos habla de zambullirse, y esa es la parte que se traduce. Aquí tenemos otro ejemplo, dice el libro apócrifo de Judith. En el libro apócrifo de Judith encontramos que dice ella misma se zambulló en el 12:7. Aquí lo que tenemos que ver es que el texto lo encontré en una traducción del inglés de la Septuaginta, pero en el inglés, entonces lo puse en el traductor y esto fue lo que me dio. Dice entonces Holofernes, no sé cómo pronunciarlo, ordenó a su guardia que no la detuvieran, y ella permaneció en el campamento 3 días, y salió de noche al valle de Betulia, y se lavó en una fuente de agua que estaba junto al campamento. Entonces aquí habla de lavó, se lavó. Hay una tercera fuente que es en Siriac, y lo encontré exactamente como Siriac, dice otro libro apócrifo, y leemos, de hecho yo lo encuentro porque precisamente el libro, nuestro texto es de origen en inglés, su lengua es en inglés, y pues el diccionario que encontré es en inglés también, ¿no? Traducido para el griego, por decirlo de esa forma. Entonces, qué curioso fue, porque cuando lo puse en el traductor me dio eclesiástico, que eclesiástico para mí es más conocido porque lo he escuchado más como eclesiástico. El capítulo 34, versículo 25 dice, el que se lava después de tocar a un cadáver, si lo toca otra vez, ¿de qué sirve su lavado? Entonces aquí habla de ese lavarse, porque era una costumbre. De hecho, esta sí estoy clara de que era una costumbre de que tenían que hacer porque se sentían impuros o
contaminados, por eso se lavaban. Era una costumbre lavarse antes del bautismo que Pablo o Juan el Bautista tenía. Ok. Lo que nos dice entonces es que las palabras en cursivas, es decir, las que están así como inclinaditas, son la traducción de bautizo, que decíamos que es completamente mojados. Y su importancia es evidente más allá de toda discusión. Ya no hay nada que discutir. La misma traducción y énfasis de los textos nos hablan de ese hecho. Este comentario de esto que acabamos de leer lo volvemos a encontrar en el libro de Ezekiel Harvey, que es la iglesia, su forma de gobierno y sus ordenanzas, pero en esta ocasión la base es en la página 140 al 142, y esta es la portada que les había mostrado la otra vez, cuando veíamos otra referencia de Harvey. También tengo la oportunidad que les había mencionado, que la fuente es el editorial CLIE de España. Me dio la oportunidad de poder ponerles la otra porción de su biografía. Dice que a partir del 1858 enseñó en el seminario Historia de la Iglesia, Teología Pastoral, Criticismo e Interpretación Bíblica. En 1864 aceptó el pastorado de la primera iglesia bautista de Dayton, Ohio, a la que sirvió con su característico celo y devoción, hasta que de nuevo la salud, que siempre la tuvo débil, le obligó a retirarse a su puesto de enseñanza teológica, que ya no abandonaría hasta su muerte, dejando a la posteridad sus manuales sobre la iglesia y el pastorado. La Universidad de Colby le honró con un doctorado honoris causa en 1861. Su vida fue una ilustración de Cristo, al decir de W.N. Clark, que es de 1841 a 1912. Puso todo su énfasis en el carácter cristiano y el estudio del Nuevo Testamento. No permitamos, decía, que ninguna palabra humana se interponga en vuestras almas y la pura palabra de Dios. Qué hermoso, ¿no? Cuando una persona está bien profunda en la palabra y quiere y se prepara y trabaja mucho material para compartir. El punto 3 nos dice una fuente más para corroborar de que la inmersión y el sumergir este es el Nuevo Testamento. Ya vimos la Septuaginta, acuérdense que todo esto es el griego y ya empezó en hebreo, pero del Nuevo Testamento en adelante pues se escribe en griego la mayoría de los textos y algunas partes vienen en arameo. Dice, aquí la forma de ordenanza es vívidamente exhibida. Jesús fue bautizado en el río Jordán y el texto correcto de Marcos 1:10 lo describe subiendo del agua. Sus implicaciones son tan obvias que no necesitan mencionarse. Las implicaciones, Marcos 1:10. Y luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Entonces el mismo texto nos está dando esa referencia. En Juan 3:23 se nos dice que Juan el Bautista bautizaba en Enón e indica que él necesitaba un lugar abundante en agua para bautizar. El texto claramente dice que allí había muchas aguas, lo que se ajusta a la inmersión. Entonces vamos a leer ese texto. Juan 3:23, Juan bautizaba también en Enón, junto a Salim, porque había allí muchas aguas y venían y eran bautizados. Entonces tenemos la implicación de muchas aguas. Otra base, dice, el registro de Felipe bautizando al eunuco etíope en Hechos 8:38 es muy convincente, donde se nos dice que ellos descendieron ambos al agua. Solo el prejuicio controversial puede dejar de ver este cuadro que presentan estos pasajes. Ver esto que estamos viendo ahora, pues de pronto solo el que tiene un prejuicio controversial es que no los ve. Hechos 8:38. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó.
Ahora vamos a ver el significado neotestamentario de la ordenanza. Ya habíamos visto ese significado previo, ahora vamos a verlo en el Nuevo Testamento, que es nuestra base final, que es una de las formas de interpretación. El Antiguo Testamento se traduce basado en el Nuevo Testamento como la aplicación final, la traducción final. Según se demuestra anteriormente, debemos, por necesaria implicación, aceptar la inmersión como la forma del bautismo, ya que la sepultura y la resurrección no pueden describirse por medio de la afusión. La afusión es cuando le viertes un chorrito de agua, ¿no? No se puede representar de esa manera. Entonces esa es otra. La significación es la que nos interesa y no se puede lograr de otra manera representar. Dice, los que practican la afusión insisten que el bautismo es un símbolo y en algunos casos un agente efectivo de limpieza. Le dan un crédito allí. Te va a limpiar, cuando ya lo hagas te va a purificar. Es un acto así de purificación. Pero solo la inmersión puede simbolizar todas las descripciones que el Nuevo Testamento da en su significación de sepultura y resurrección. Y no significa que estemos de acuerdo con lo que les adjudican, sino que más bien insistimos en que no se representa correctamente en esa otra forma esa sepultura y esa resurrección. Tenemos algunos textos bíblicos en Romanos 6:4 y volvemos a Colosenses. De hecho son los mismos que hemos leído, pero es un versículo, acá solo el 4 y acá repasamos el Colosenses 2:12. Creo que ese no lo habíamos, o sí, es repaso también. Romanos 6:4, porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Entonces salir del agua no representa el cambio ya de vida, representa. Colosenses 2:12, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él mediante la fe por el poder de Dios que le levantó de los muertos. Entonces, la fe es parte de Dios también, entonces esa fue la manera en la que nos conectamos con esa semejanza. Ya vimos entonces el significado de bautismo, ya vimos también la forma que debe ser por inmersión. Ahora vamos a hablar del que se bautiza, el sujeto. ¿Quién se bautiza? El sujeto. ¿Quién? ¿Por qué? Dice, solo hay un sujeto posible. Sobre la base de la premisa escrituraria aceptada por los bautistas como la norma fundamental de fe y práctica. Y ese es el creyente que declara su fe en Cristo. Entonces, al tener esa base fundamental bíblica, pues entonces solo existe un creyente como candidato. El creyente que declara su fe en Cristo es que se puede bautizar. Por eso les hacía mención de que en un bautismo le preguntan, ¿has aceptado a Cristo Jesús como Señor y Salvador? Y la persona responde, sí. Entonces, por esta declaración pública es que te bautizo. Dice que el Nuevo Testamento no da algún fundamento para el bautismo de recién nacidos. Los esfuerzos que se hacen para deducir tal cosa solo pueden conducir a absurdos en la interpretación. Entonces no tenemos base bíblica para los recién nacidos para que se bauticen, no hay una referencia bíblica. Dice que hay algunos pasajes claros que indican que la fe debe preceder al bautismo. Antes de bautizarte tienes que haber demostrado fe. Jesús mandó a hacer discípulos bautizándolos en Mateo 28:19. No puede haber duda de que un discípulo debía ser un creyente. Y lo vamos a leer, Mateo 28:19, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y así dice, le llamaríamos la fórmula. El pastor que lo bautiza dice en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Esa es la fórmula, porque algunas otras iglesias hacen la fórmula como en el nombre de Jesús.
y no hace la misma, misma eficacia según nuestra iglesia bautista. Bueno, dice, en el día de Pentecostés, ese es otro momento, solo los que recibieron la palabra fueron bautizados. Esta base la encontramos en Hechos 2:41. La fe es la indudable implicación aquí. Hechos 2:41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Aquí hablamos de la formación de un grupo asociado como 3,000. Acuérdense que también el bautismo tiene una significación de asociación en ese tiempo. También hay eso. Dice que otro ejemplo, el carcelero de Filipos, me encanta, no lo puedo evitar, digo, siempre que lo veo me encanta. El carcelero de Filipos y su casa fueron bautizados habiendo creído a Dios. Hechos 16:34. Dice, hacer de las escrituras nuestra guía reconocida nos lleva a bautizar solo a creyentes. Podemos hacer un cierre de conclusión ahí. Me encanta la parte del carcelero de Filipos porque dice que cuando le hablaron la palabra, primero le hablaron la palabra. Por eso les digo, yo me siento defensora de la palabra de Dios como algo que hay que estudiar de manera profunda. Vamos a leer, bueno, estoy incluyendo el 33, Hechos 16, 33 y 34. Y él, el carcelero, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos, y llevándolos a su casa les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Entonces expresó fe. Pero también la parte que antes de este versículo dice que le hablaron la palabra a él y a todos los que estaban en su casa. Cuando dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, a todos se les implica que le presentes el mensaje de la palabra, la Biblia, la palabra. Y entonces la fe puede generarse. Entonces concluye ahí y vamos ahora con el administrador, quien ejecuta ese, o sea, te sumerge, el que te ayuda a que te sumerjas, bueno, el que te hace el bautismo. Dice que de los asuntos esenciales relacionados con la ordenanza del bautismo, en encontramos una base mucho menos evidente que en la discusión de los 3 anteriores. Es que en este caso no hay muchas evidencias como las hemos estado encontrando de los otros temas. Entonces ahí es donde, así como que dices, hay más diversidad de opiniones. No hay indicación definida en el Nuevo Testamento, ni por orden expresa, ni por ejemplo, respecto del administrador. Jesús mandó a sus 11 discípulos a que bautizaran, pero nada dijo acerca de sus sucesores, nunca dijo cómo, qué iba a suceder con quienes después de ellos bautizarían. Mateo 28:16 habla de que ellos eran los 11. Pero los 11 discípulos fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Esta entonces es la evidencia de que esos 11 recibieron esa indicación de hacer discípulos y bautizarlos. En una situación en que pudiera no haber alguna definida autorización eclesiástica, Felipe, uno de los 7, bautizó al eunuco. Algún otro, este es un caso, Felipe bautizando, algún otro que no era Pablo bautizó también, pero hubo otro que no era Pablo, bautizó a la mayoría de los creyentes de la iglesia como de la iglesia de Corinto. Aquí vamos a tomar la base ya habíamos visto el pasaje de Felipe, pero aquí vamos a agregar ahora, vamos a ver el de 1 Corintios 1, 14 al 16. Doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado sino a Crispo y a Gallo, para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre. También bauticé a la familia de Estéfanas. De los demás, no sé si he bautizado a algún otro. Entonces dice, yo no los bauticé a todos los demás, nada más a 1, a 2, a 3. Entonces alguien más los bautizó.
Dice que en el Nuevo Testamento arroja poca luz sobre los requisitos que debe reunir el administrador del bautismo. Solo por inferencia tenemos esa evidencia. Debido a esta ausencia de precedente claro o de instrucción, los bautistas han diferido en este punto. Entonces tenemos diversidad de opiniones entre los bautistas porque no hay nada claro. Las iglesias bautistas que creen que en el tiempo presente ellas son las representantes de las genuinas iglesias del Nuevo Testamento, sostienen que el bautismo escriturario únicamente lo constituye la inmersión de un creyente autorizado por una iglesia bautista. Entonces ellos dicen, como nosotros, quienes tienen un pensamiento así, dicen, como nosotros somos los que somos descendientes directos de los de las iglesias del Nuevo Testamento, entonces entendemos que si no son autorizados por una iglesia bautista, entonces no está representado correctamente el bautismo. Así tienen. Dice, bajo este punto los bautistas consideran que aquellos que difieren de ellos en doctrina y práctica no son poseedores de este carácter divino. Esa parte es donde sí se pone más complicada porque el bautista nosotros los bautistas tenemos más exigencia en esos puntos. Bueno, pero allá vemos que hay más bautistas con otra forma más abierta de pensar. Y ya que las escrituras enseñan que el bautismo es una ordenanza de la iglesia y debe ser administrado bajo la autoridad de una iglesia neotestamentaria, los bautistas solo consideran como válido el bautismo que ha sido practicado bajo la autoridad de una iglesia bautista. Es a lo que llamaríamos iglesias de la misma fe y orden, que en este caso pues que tengan la misma forma de bautismo. Esta sería la parte. Bajo esta deducción, estas iglesias no reciben como miembros a los que han sido sumergidos por pastores de otras denominaciones. Yo en la clase, cuando tenía la clase de mujeres hermosas, era el nombre, que de 40 y más, está una de las hermanas que todavía no había sido miembro, pero viene de una iglesia adventista, me parece, y ellos bautizan en el nombre de Jesús. Me parece que esa es la forma del bautismo. Y cuando trata de entrevistarse con alguno de los pastores de la iglesia, le hacen mención de que sí va a requerir bautizarse nuevamente, pero ella dice, yo ya me bauticé y yo no creo que necesite volverme a bautizar, así que mejor me quedo como estoy, siendo nada más fraternal ahí. Dice, otras iglesias bautistas consideran el bautismo como un acto de obediencia individual, más que una función de la iglesia. Aceptan la ordenanza como válida. Ha sido practicada. Aceptan la ordenanza como válida si ha sido practicada por un pastor de alguna otra denominación, si el creyente la realiza como obediencia a su Señor. Que entonces aplicaría aquí el caso de nuestra hermana. Ella dice, yo ya obedecí al Señor y por lo tanto estoy clara que yo ya tengo un bautismo y no necesito otro. Entonces esta forma de bautismo lo piensan otros, ¿no? Que la persona que solo por obediencia lo hace ya no importa quién te lo administró. Que de hecho así es como se formaron algunas iglesias originales cuando la época de la que llaman protestante, del protestantismo, que salen muchos de ellos así. Dice que el bautismo administrado por otros que no sean bautistas es llamado inmersión extraña. Esta es una forma de describir, de identificar. Simplemente significa la inmersión practicada por otros. Si me bautizó uno de la iglesia adventista o de la iglesia, ¿qué será? Presbiteriana o no sé, de la iglesia metodista, porque esas hay acá, de la iglesia congregacional, de la iglesia bíblica, son iglesias que no son denominación bautista y están cerca y somos fraternales en alguna forma.
Entonces estaría, algunos si no están tan de acuerdo, pero bueno, le llaman inmersión extraña. Inmersión extraña. Es una descripción solamente para decir bautizados por otro. El punto más importante del problema, el problema de la variedad, ¿no? Es si el bautismo es primariamente una función de la iglesia o una obligación del creyente. Ahí es donde radican estas diferencias. Es que si es de la iglesia y nosotros somos la iglesia neotestamentaria, entonces nomás nosotros. O si la obligación del creyente, bueno, si él ya obedeció, ya hay que valerlo, ¿sí? Los datos escriturarios son tan escasos que esto nunca podrá esclarecerse por completo. No podemos determinar eso. ¿Cuál fue primariamente? Esta o la otra, para darle superioridad por ahí. No hay duda en que el Nuevo Testamento presenta a la iglesia como un cuerpo independiente y autónomo. Esto ya lo hemos venido trabajando. Es independiente, es autónomo y el Nuevo Testamento así la describe. Por lo que tiene el innegable derecho de determinar los requisitos previos a la membresía eclesiástica. Entonces, la iglesia determina. Yo he estado clara en esa percepción de que la iglesia lo decida. Cuando ahora vamos a ver unas expresiones que dicen que comunión abierta, comunión cerrada, comunión semiabierta, bueno, ya la he escuchado también la semi. Para la siguiente ordenanza vamos a ver eso. La iglesia lo determina, eso es algo que queda claro. Entonces ellos determinan los requisitos de su membresía. Sobre esta base podemos descansar con perfecta confianza. Ya, tenemos la confianza de que cada iglesia es autónoma, independiente, así que como ellos digan, se respeta. Dado que la evidencia escrituraria sobre el punto de vista es muy escasa, esto nunca debe convertirse en un impedimento al compañerismo entre los bautistas. Aquí vamos a estar como bautistas con todas las características de bautistas juntos en comunión, en compañerismo, independientemente de si esa diversidad de opinión se ejerce, ¿no? Ok, todo esto fue el bautismo. Ahora vamos a la segunda ordenanza, la cena del Señor. Dice, es una ordenanza simbólica que representa los sufrimientos de Cristo en la cruz y es observada por las iglesias como un acto conmemorativo de la muerte del Salvador. Esto nos confronta hoy con tres problemas principales. Aún hay tres problemas, tres cosas que se presentan en esta práctica. El punto 1 se le va a considerar como designación correcta. Designación correcta. Dice, se le designa de varias maneras. En el Nuevo Testamento la encontramos descrita como comunión, es como decir el nombre. ¿Con qué se la identifica? Como comunión, y la base bíblica está en 1 Corintios 10:16. Y se le describe como comunión, pero es designada como la cena del Señor. O sea, la designación correcta sería cena del Señor. Pero bueno, hay otras maneras de describirla que nos estamos enfrentando. Esta cena del Señor la vamos a ver mencionada en primera carta a los Corintios 11 y 20, una diferencia de capítulo. Vamos en primera a los Corintios 10:16. La copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo, y el pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Este es un argumento previo a la parte que sigue de 1 Corintios 11:20. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es a comer la cena del Señor. Les está llamando la atención a los de Corinto, porque no están haciendo muy buena la ceremonia, en buena comunión con la ceremonia. Dice, estos pasajes han sido arreglados por competentes autoridades en muy diferente manera. Por ejemplo, esto que acabamos de leer, algunos dicen, la cena del Señor es un término descriptivo. O sea, comunión no es la descripción, sino la cena del Señor es la descripción. Y la comunión es el nombre que el Nuevo Testamento le da a la ordenanza. Entonces lo dicen como a la inversa.
Cena del Señor es como la descripción, pero le tenemos que llamar la comunión, porque es la parte bíblica, la especificación bíblica. Y dices, bueno, después de todo, la cuestión no es vital. Aunque camines, por decir, te vistas de rojo, te vistas de negro, sigue siendo la persona y estás presente, ¿no? No sé, es un pensamiento que no tiene, no es crítico, crucial. Dice, un título antiguo y honorable que se le da a la ordenanza es Eucaristía, que contempla la ceremonia de acción de gracias como significado esencial. Entonces, cuando tú dices, es una ceremonia de acción de gracias, entonces le identificaron Eucaristía. Pero no se encuentra en el Nuevo Testamento. Si queremos ser bíblicos, pues no aparece. Y no representa un significado escriturario. Aunque pudieras decir es que estamos agradecidos porque se hacen acción de gracias y oraciones, no lo representa bíblicamente con un significado bíblico tampoco. Esa es la parte que preocupa. Dice, un nombre que se le ha dado desde tiempos antiguos, aun cuando no está en el Nuevo Testamento, es el de sacramento. En su origen este término denotó a la ordenanza como un pacto de fidelidad a Cristo y no se le puso en tela de duda aunque no era escriturario. Como tenía esa relación como un pacto de fidelidad a Cristo, entonces nadie le puso peros a la palabra sacramento, ¿no? Por eso no pasó despreocupada. Ahora, hoy en día, el término tiene asociaciones que se han ido recogiendo a través del curso de la historia cristiana, que lo hace discutible sobre si conviene o no. Como la palabra sacramentos ya le dieron otras adjudicaciones, entonces ya estamos así como discutimos y decimos, creo que no conviene llamarle entonces de esa manera. Vamos ahora con el verdadero, esa es la designación. Ahora vamos a ver el verdadero significado. Estamos en la Cena del Señor. Algunas tendencias tergiversadoras del pensamiento cristiano antiguo alteraron grandemente el sentido neotestamentario de esta ordenanza. De una sencilla cena simbólica llegó a ser un sacramento de gracia. Se le adjudicó energía, poder o algo, magia. Luego fue un medio exclusivo de gracia en las manos de la Iglesia, por el que solo ella podía dispensar la salvación. La Reforma protestante no renunció totalmente, produjo una revisión y moderación de esta opinión extrema. Esta parte fue la siguiente. El primer paso fue, tiene gracia. El segundo, solo la Iglesia lo puede dispensar. Y en el caso de la Reforma protestante que sale de la Iglesia Católica, entonces dice, vamos a modificarle y la vamos a revisar, pero no la abandonan totalmente este pensamiento. Esta opinión todavía influye en la mente cristiana en denominaciones enteramente evangélicas. Ahora tenemos 4 puntos de vista acerca del significado de la Cena del Señor como resultado de estos varios desarrollos. Entonces, cuando algunas iglesias están recibiendo el bagaje histórico, resulta que ahora nos abrimos en un abanico de 4 formas de variantes en todo esto, de significación. La primera de ellas es la que ya se llama transubstanciación. De hecho, hay una forma que también viene como sin incluir la B, pero bueno, en nuestro texto la incluye, transubstanciación. Esta interpretación consiste en afirmar que los elementos de la cena real y material se transforman en su substancia. El pan en la verdadera carne de Cristo y el vino en la sangre real de Cristo. Esta es la parte de la transformación. Se transubstancia. Esta opinión surgió del impacto de la antigua religión pagana sobre el pensamiento cristiano. En las religiones paganas contemporáneas al cristianismo primitivo existía la creencia de que cuando los animales sacrificados eran comidos, la carne y la sangre se transformaban misteriosamente en el mismo cuerpo y la sangre del Dios adorado.
Entonces esta es la base que nos hace entender por qué se llegó a creer esto, porque viene de una influencia de religiones paganas que en ese mismo tiempo se estaban desarrollando, y cuando sacrificaban a sus animales, a sus dioses, ellos sí creían en esta transformación. Los conversos de la religión cristiana que procedían de estos cultos paganos no pudieron librarse de estas nociones mágicas relativas a una comida sagrada y las aplicaron a los elementos de la cena del Señor. Fíjense que de alguna manera me quedó claro, porque ahora que estuve allá en Cuba, hay algunos que vienen de la religión santera, que así le llaman, y una de las prácticas que tiene la religión santera es que tienes que hacer para agradar a los dioses o a los santos que tienes. Tienes que cumplir ciertas cosas, demandas de ellos. Entonces, alguna de las creyentes que recuerdo haber conversado con ella estaba pendiente siempre de que ella tiene que esforzarse, ella tiene que sacrificarse, por ejemplo, hora de rodillas a propósito, para que pueda valerle la oración y el sacrificio que hace de rodillas. Y ella expresaba que le hacía sufrir el hecho de estar de rodillas por su salud. Pero yo entonces tuve que hacerle claro que no hace falta ya ningún sacrificio personal si Cristo ya lo hizo todo. Pero como ya viene de un traspaso de una religión que así se le demandaba, como que traía el ejercicio de hacer algo también de su cuenta. Pero bueno, así pasó en esto de la sangre. Esta es la transubstanciación. Ahora viene la consubstanciación. Consubstanciación es la diferencia. Esta interpretación afirma que el cuerpo y la sangre de Cristo están mística e invisiblemente unidos con los elementos. Algo místico es lo que los une. Cuando el comulgante participa, él recibe efectivamente el cuerpo y la sangre de Cristo, aun cuando la sustancia del pan y el vino no ha sufrido ningún cambio. Aquí la diferencia es que no, físicamente no hay cambio en lo que tienes, en aquello sí, pero cuando te lo tomas, cuando participas, entonces sí tomas cuerpo y sangre de Cristo, en lo místico. Entonces, esa sería. Esta es una posición más razonable que modifica la teoría de la transubstanciación, pero todavía retiene los elementos fundamentales de magia recibidos del antiguo paganismo. Como primer paso del cristianismo protestante de alejarse de la doctrina medieval católica romana, tiene una importancia histórica. Fue una de las modificaciones que ahora nos explica que ocurrió con los del cristianismo protestante cuando entró esa reforma. Quisieron hacer una modificación y pues dijeron, no, físicamente no hay nada, pero sí implica la presencia de Cristo, su cuerpo y su sangre. Místico. Y no deja de ser mística. Y bueno, esta viene a ser la otra forma, la presencia mística, aquella transubstanciación. Con los elementos mismos está allí implicado algo. Pero aquí la presencia mística, ¿en qué consiste? Dice, esta interpretación asevera que el cuerpo y la sangre de Cristo están dinámicamente presentes en los elementos. Aunque el Cristo real y personal no está asociado con el pan y el vino, la eficiencia de su gracia está presente. Son instrumentos de su poder. Llegan a ser medios de gracia. Hay algo espiritual en ellos, hay algo de poder en ellos cuando tú los tomas, cuando tú participas. No tiene que ver con lo físico que tienen, sino que el acto mismo, ni siquiera si es la sangre de Cristo, sino es algo que es un poder que ejecuta en la presencia allí. La presencia misma ejecuta esa gracia. Cuando el comulgante participa, recibe en los elementos una bendición espiritual. Esta es la opinión más alejada de la concepción medieval, pero todavía retiene trazas de una antigua idea pagana de la eficacia mágica en comida de sacrificio. Si te lo comes, te va a hacer esta diferencia. La vas a sentir o vas a recibir algo de gracia espiritual. O sea, un puñadito más de vida de espiritualidad.
Y bueno, eso es también algo mágico, ¿no? Dice, esta opinión prevalece ampliamente en todas las denominaciones evangélicas, pongan atención aquí, incluyendo a los bautistas. Multitud de bautistas hacen un esfuerzo especial por asistir al templo los domingos de comunión, porque quedan desprovistos de alguna ayuda espiritual si no están presentes y si no participan de los elementos. Entonces es que tengo que ir a la cena hoy, voy a tener que esforzarme para poder recibirlos, ¿no? Implícitamente lo están creyendo. No se participa con la idea de que la iglesia cumpla con su deber de observar un acto conmemorativo de la muerte del Señor, sino con la esperanza de recibir una bendición espiritual personal por el hecho de participar del pan y del vino. Entonces esta es una tendencia también que pudiera ser también de quienes salieron del catolicismo romano ahora a la iglesia evangélica, pudiera también ser. Es la misma idea en la insistencia de servir la cena del Señor a los inválidos o a los confinados en sus casas o en el hospital, o sea, la creencia de que la persona afligida recibe una visitación de gracia por medio de tomar los elementos. Hay que ir a llevarle los elementos hasta allá porque ella los necesita para recibir esa gracia, ese espíritu, visitación espiritual. Tales observaciones de la cena del Señor no son dañinas, ni tiene el mérito de impartir un beneficio psicológico al participante. No dice ni tiene, no son dañinas y tiene el mérito de impartir un beneficio psicólogo al participante y pueden permitirse aun cuando ellos no tengan relación alguna con el sencillo significado que esta ordenanza tiene en el Nuevo Testamento. Aclarando el punto, y se entiende que no es dañino que se ejecute porque no hay nada de sobrenatural en lo que coman, se puede permitir el beneficio porque el que está allí postrado va a sentirse más feliz, ¿no? Psicológicamente le vas a dar ánimos. Y eso es lo que está expresando ahora. Se puede hacer, aunque no tiene nada que ver con el sencillo significado de la ordenanza en el Nuevo Testamento. Bueno, vamos ahora al cuarto, que viene a ser el punto, el significado pura y únicamente simbólico. El significado pura y únicamente simbólico. Según está presente en el Nuevo Testamento, los elementos no son más que emblemas que ilustran dramáticamente la obra expiatoria de Cristo. El pan es símbolo de su cuerpo partido y el vino es el símbolo de su sangre derramada. Ninguna gracia es impartida ni ningún mérito es asegurado por el hecho de participar en ella. El único beneficio espiritual que se recibe es la reacción de profunda gratitud que viene de contemplar el sacrificio de Cristo, representado en la ordenanza y robustecido por el carácter que resulta de todo acto de obediencia. De alguna manera estamos siendo obedientes porque es una ordenanza y hacerla y ejecutarla es sentir, estoy siendo obediente, un carácter de obediencia. Y gratitud por reconocer que fue un derramamiento de sangre, un cuerpo martirizado para perdón de pecados, de nuestros pecados, que fue el plan de Dios. Entonces, cuando se sirve la cena, comúnmente se le pide a alguno de los que está administrándola que haga una oración. Alguno de los diáconos, que son los que administran en nuestras iglesias, que haga una oración de gratitud por el cuerpo, por el pan y por la copa, a veces. Y otro al final a veces, o así varía, no estoy tan clara ahora. Dice que esta opinión tiene la desventaja de que es sostenida por una muy pequeña minoría del mundo cristiano moderno, pero tiene el mérito supremo de ser el significado escriturario de la ordenanza. Aunque esta
muy pocas personas, iglesias, minoría de los cristianos hoy en día modernos, lo creen así, lo piensan así, pues resulta que es el que tiene más mérito supremo escriturario, tiene un significado más escriturario, así es solo un símbolo y solo esta sería su característica. Ahora vamos a ver entre los puntos de esta forma de la cena del Señor tenemos la observación adecuada. Habíamos visto la designación, habíamos visto pero ahora sería la observación adecuada. Observación es la forma de practicarla, esa sería, ¿no? Dice, conforme a nuestra definición, la cena del Señor es observada por la Iglesia como un acto en memoria del Salvador. Debe observarse como una ordenanza de la Iglesia y como una cena conmemorativa. ¿Qué características le vamos a dar? ¿Cómo la vamos a observar? Y vamos a ver esta ordenanza del Señor dada, es una ordenanza del Señor dada a la Iglesia. Es como una ordenanza, así que vamos a verla. Dice que es un punto importante en que se debe hacer énfasis. Significa que la responsabilidad de su observación está en la Iglesia y no en el creyente como individuo. Entonces esta parte es la que nos aclara de por qué sí hacemos insistencia como bautistas en que el bautismo debe de volverse a hacer y no como la obediencia que quiso esta persona y se bautizó, aunque no con un bautismo que reconocemos, ¿no? Dice, los miembros congregados para la ocasión están como un cuerpo obedeciendo al mandato de su Señor. La iglesia como un cuerpo. Y estamos obedeciendo. Esa es la característica de la práctica que vamos a hacer. En el Nuevo Testamento está la única clase de administración de la ordenanza que encontramos. Dice, el Señor Jesucristo instituyó la cena al término de la celebración de la comida pascual, festividad judía que era esencialmente practicada por grupos. O sea que si se administra en aislamiento, en aquella persona confinada, no está haciendo una observación adecuada, o sea, una práctica adecuada, porque debe ser en la comunidad de las personas, en la congregación de grupo. Ahí es donde implica esto. Los discípulos de Jesús participaron como grupo en la observación inicial de la cena del Señor. En Hechos 27 hay una referencia a la cena del Señor que claramente fue practicada por los creyentes de Troas. Entonces ya vimos los discípulos, ahora vamos a ver los creyentes de Troas. Dice Hechos 27, el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. No me pude evitar traer a la mente que después de esta situación de haber alargado hasta la medianoche, un chico llamado Eutico se sentó en la ventana, se quedó profundamente dormido y cayó de un tercer piso y cayó muerto y lo levantaron muerto. Pero Pablo tuvo ese milagro de resurrección, lo revive, lo resucita y dice que siguió hablando hasta que amanece, no solo de la medianoche. Y se hace una referencia diciendo que cuando los pastores predican largamente, ¿no? Pero bueno, por eso me da risita. Pero tenemos que acostumbrarnos a que la predicación no sea menor a 40 minutos, ni 30 ni 40 minutos. No tenemos que hacerla menor a eso. Dice en primera a los Corintios 10, 16, 17, la referencia que hace Pablo de la ordenanza es muy evidente. Contempla un servicio público de la iglesia, pues él dice, todos participamos. Primera a los Corintios 10, 16, 17. La copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Siendo uno solo el pan, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Entonces habla de la participación en ese repartir del pan.
Y en primera a los Corintios 11 del 17 al 34 está la discusión más extensa de la ordenanza en el Nuevo Testamento. Y el pasaje entero descansa sobre la suposición de que la ordenanza es observada en una reunión de la iglesia. Pues Pablo les recuerda a sus lectores lo que ocurre cuando os reunís como iglesia. Vamos a ver de este pasaje largo algunos versículos nada más. Está el 18 y lo dice, véase también los 17, el 20, 33 y 34. Vamos por el primero a los Corintios 11, 18. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones y en parte lo creo. Entonces están reunidos como iglesia para tomarla. El versículo 17 y el 20. Pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es a comer la cena. Entonces está describiendo este argumento de la manera inadecuada. En el 33 y 34, así que hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros. Si alguno tuviere hambre, coma en su casa para que no os reunáis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. Esto es algo que le implicaba premura, ¿no? Para hacérselas mención. Dice, su amonestación de que cada uno se examine a sí mismo significa no que a cualquiera que se considere a sí mismo digno debe permitírsele participar, sino que uno debe examinar su motivo y su actitud al participar en la cena. Aquí me acuerdo que el hermano Lee Baggett, cuando nos hacía la interpretación bíblica, creo que era su clase de la interpretación porque nos dio evangelismo e interpretación bíblica, hacía mención que era diferente el sentirse digno o hacerlo indignamente. Entonces uno es la manera y otro es sentirse uno mismo. Entonces aquí es donde dice, examínate para que veas si está dignamente, estás participando dignamente, con el motivo y la actitud correcta. Esta sería la parte enfática aquí. Algunos de los corintios estaban haciendo de la ocasión una fiesta para la indulgencia de sus apetitos físicos, y en esa actitud ciertamente actuaban sin discernir el cuerpo del Señor. Esto lo vamos a ver en el versículo 29. Y fracasaban en reconocer la verdadera importancia simbólica de la cena. Vamos entonces en 1 Corintios 11:29. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Está enfatizando en la manera, no en que se sienta indigno. Siempre que se hace mención de la cena del Señor en el Nuevo Testamento es para referirse a un servicio público de la iglesia. En ninguna parte aparece su observación como un sacramento individual. Por eso esa parte de hacerla a los que están recluidos allí no está bíblicamente. Se eliminaría todo ese gran problema en disputa sobre a quienes debemos invitar a la mesa del Señor si se considera la ordenanza consistentemente en esta luz, cuando es grupal, y ya no nos compliquemos de discutir unos con otros. Referente a la cena del Señor en el Nuevo Testamento no encontramos ni comunión cerrada o comunión abierta, o como les decía, semiabierta, que yo recuerdo que hay quienes hacen, no a todos, sino una ordenanza para la iglesia. Fíjese que aquí está claro por qué entonces nuestro pastor, el hermano Octavio, no invitaba a quienes no eran miembros de la iglesia. Y la iglesia de Getsemaní invita a quienes son de la misma fe y orden. Las iglesias de Cuba me invitaron a participar si yo era miembro de mi iglesia de la misma fe y orden acá en México. Entonces, bueno, esto no aparece, dice, en la parte de la Biblia, no, esto de, así se le llama, comunión cerrada, si no dejas participar a otros que no sean de la iglesia. Pero aquí lo que nos hace entender es que como estamos hablando de iglesias locales,
Y cuando habla de una iglesia para de una ordenanza para la iglesia, entonces no hay entrada para la comunión abierta. No hay. Dice, sino una ordenanza para la iglesia. Ayudaría mucho al compañerismo y progreso bautista si nosotros siguiéramos este hecho. De alguna manera, la parte que se argumenta es que somos diferentes, cada uno. El bautista tiene eso, dice que donde hay 2 bautistas hay 20,000 opiniones o algo así. Dice, otra consideración importante es que a la luz del Nuevo Testamento nosotros podemos consistentemente reconocer la cena del Señor solo cuando es observada por una iglesia en reunión. Entonces, una iglesia local, solo la iglesia y los miembros locales, y cuando está reunida. Si no está reunida con la congregación como tal, no se reconocería. Dice, si los elementos son ofrecidos en una convención o en una reunión en masa, esto puede ser una ceremonia impresionante, pero no es la cena del Señor en el estricto sentido escriturario. Yo recuerdo haber vivido una experiencia en una reunión en Nicaragua, cuando me parece que la UBLA, no sé si era la UBLA o el programa de evangelismo de la Alianza, yo me acuerdo que me había dejado de reunir y fui a propósito a reunirme en representación de Jubla, y se hizo una ceremonia, y otra cosa de sorpresa es que había un trozo de pan grande y cada uno le tenía que ir cortando un pedazo del pan, que de hecho ese es el origen que tiene de ahí, en un mismo pan, dice. Bueno, entonces esta es la parte que estamos como que bíblicamente reforzando esos conceptos y estos pensamientos, opiniones. Ahora, esa parte fue ya la que vemos ahora. Esta es una cena conmemorativa, ¿no? La forma de observarla, bueno, la forma conmemorativa. Dice, la cena del Señor así debe observarse. No es un acto de adoración y no debiera repetirse en cada ocasión del culto. Tampoco debe practicarse como un aspecto especialmente destacado en ocasiones particulares del culto. Como algo destacado, no, ni tampoco todo el tiempo. Como decir, vamos a hacerla esta para que sea más solemne esto. Sencillamente Jesús mandó, haced esto en memoria de mí. 1 Corintios 11:24, ahora lo vamos a leer. Cualquiera cosa más allá de este simple propósito recordatorio como símbolo de su obra expiatoria se convierte en un aditamento al significado original de la ordenanza. Este es 1 Corintios 11:24. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí, solo en memoria de mí. Decimos entonces que debe observarse lo suficientemente a menudo y con una suficiente regularidad como para evitarle a la iglesia el caer en el descuido, pero no tan a menudo como para convertirla en una cuestión de mera rutina, algo así como la práctica de recibir la ofrenda matutina dominical. Entonces, que se asemeje contra que muchos nos ponemos a platicar mientras damos. A mí me gusta porque es cuando viene el ofertorio y hay una música, soy músico, entonces hay una música que se toca ahí para participar, y pues es un buen momento para escuchar la música, porque siempre es algo especial de música. Dice, una vez al mes en iglesias bien desarrolladas no es una costumbre objetable, pero una vez por trimestre puede tomarse como suficiente, y es una norma que tiene sus ventajas. O sea que cada 3 meses, una sola vez por cada 3 meses, o nosotros tenemos la costumbre en Getsemaní de cada primer domingo de mes. Es un acuerdo de la iglesia. Y me parece que las otras iglesias donde me tocó participar es como cada 3 meses. Entonces no es objetable ninguna. Dice, estas 2 ordenanzas, el bautismo y la cena del Señor, son una herencia sagrada que nos dejó nuestro divino Señor a sus iglesias y deben ser recibidas por ellas como arras de honor
y fielmente perpetuadas hasta que Cristo venga otra vez, hasta que Él vuelva otra vez. Y aquí terminamos, miren, ya terminamos. También mencionarles que tenemos el cuestionario, que ya es el cuestionario 11, y con el capítulo 11, que es las ordenanzas, para que si quieren descargarlo van a estar allí en la página de YouTube, en la página de Facebook, donde tengo puestos estos videos, y pues ahí van a poder descargarlos para usarlos y repasarlos, y pues espero que el Señor les bendiga con ello. Vamos a orar. Gracias te damos, Padre bendito, porque tenemos este repaso de estos temas que alguna vez en la enseñanza que se nos dieron en nuestras iglesias están, las vimos y no son del todo nuevas, pero gracias por la oportunidad de recordarlas. Te agradecemos también que tuviste sencillez en habernos dejado como parte de tu iglesia con prácticas sencillas y sin complicaciones. Te pedimos dirección para que podamos mantenernos fieles a la enseñanza bíblica que nos dejaste. Te pedimos todo esto y te agradecemos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Pues nos vemos la próxima y